Hola de nuevo, ya estamos aquí en la cocina de Nadale para hacer un pollo con almendras, pero como siempre digo, como lo hacía mi abuela, el mejor pollo del mundo para mí, como para cada uno su abuela es la mejor. Espero que os guste esta receta, la verdad es que a mí me encanta y tenía muchísimas ganas de enseñarosla. Para hacer el pollo con almendra necesitaremos 5 muslitos de pollo. Le quitaremos la piel y los trocearemos por la mitad. Ahora os lo enseño, no os preocupéis. Almendra natural. Si queréis ponerle almendra que sea cruda, también podéis, pero a mí me gusta la natural, que ahora os diré un truquito porque viene con piel. 400 mililitros de caldo. Yo utilizo de mi caldo, ¿vale? Del que yo hago, que ya os enseñaré también cómo lo hago, el caldo de ave. Pero podéis, si no tenéis, podéis poner o la pastilla de caldo de pollo o el 400 mililitros de Tetrabric, ¿vale? No hay problema, aquí hay solución para todo. Medio vasito de vino blanco de cocinar, 80 gramos de aceite, 2 cebollas medianas, 6 ajos, 4 hojitas de laurel y de tomate triturado le pondremos unas 4 cucharadas, 5, ¿vale? Y la sal y pimienta. El pimentón yo lo escojo picante porque les gusta mucho más, pero si queréis ponerle dulce, pues dulce, una cucharadita de café. Aquí están todos los ingredientes que necesitamos. Ya veis que hoy no tengo tanto lío aquí de platos. Así que empezamos con las almendras. ¡Empezamos! Mirad, empezamos porque esto luego se tiene que enfriar. Poniendo los 200 gramos de almendra a hervir en agua, en un cazo, a hervir a máxima potencia. Y cuando empiece a hervir, lo dejamos un minutito y ya apartamos del fuego y se pelarán, que ya lo veréis en un momentito. Ahora pasamos a cortar el pollo. Hasta ahora. Mirad, cogemos el muslito, le quitamos así la piel y lo llevamos hasta el final. Nos ayudamos con una bayeta que esté bien limpia, acabo de estrenarla, y así. ¿Veis que ya se ve el hueso? Entonces, con un tallar cortamos. Y el muslito lo marcamos así y volvemos a cortar para que así se nos haga muchísimo mejor el monsieur cuisine. ¿Lo veis? Pues así con los 5 muslitos, ¿vale? Y luego pasamos ya a cortar la cebolla, que eso no hace falta ya, que os lo enseñe, pelar los ajos y ya está, y nos ponemos manos a la obra. Bueno, mirad, he puesto las almendras en un plato a enfriar, ¿vale? Las hemos escurrido y las hemos puesto a enfriar. Mientras tanto vamos a hacer el sofrito. Entonces ponemos la cebolla y los ajos y trituramos. Programamos 30 segundos a velocidad 6 y le damos caña. Acabado el tiempo, abrimos. Uy, me he dado un golpe.
con la lengua de gato bajamos todo así bien y le añadimos el aceite, que ya lo teníamos pesado, y las cucharadas de tomate. Yo he dicho de 4 a 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cucharadas de tomate triturado, natural. Y ahora tapamos y programamos. Nos vamos al auto a rehogar y ya nos lo marca, ¿vale? Así que vamos a darle. Mientras se va rehogando, fijaros qué fácil se quita la piel. ¿Veis? ¿Qué es entretenido? Pues sí, pero también lo es hacer un puzzle de 10.000 piezas. Aquí no hay tantas almendras, ¿vale? Así que a ver cuánto me da tiempo en esos 7 minutillos de rehogar, y lo que nos falte pues lo iré haciendo cuando se vaya cocinando el pollo. Hasta ahora. Pues mirad, me ha dado tiempo a pelarlas, porque la verdad es que se pela súper fácil, ¿vale? Entonces vamos a pasar a abrir el vaso. Abrimos con mucho cuidadito, que no nos quememos. Quitamos el cubilete con la ayuda de un paño, que quema. Más que nada, que sepáis que quema. Y ponemos la mariposa adentro. Y introducimos el pollo. Lo vamos viendo así. Así. Veréis cómo os gusta. Estoy segura, no, segurísima que me lo diréis. Que estoy muy agradecida que os gusten tanto mis recetas y vuestros comentarios, de verdad que sí. Introducimos también todas las almendras, así enteras, y tapamos. A ver, en vez de poner el cubilete, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el cestillo, ¿vale? Para que evapore, pero que no ¡boom! Se nos ensucie toda la cocina, ¿vale? Y hacemos lo mismo, lo único que cambiamos, el menú rehogar, 7 minutos, velocidad 1, que irá cambiando a 0, como diga la máquina, 130 grados. Pero esta vez le vamos a dar a... No tengo tacto. A la marcha atrás. Yo creo que de las almendras. Vale. Y le damos. Vale, y esperamos esos 7 minutitos. Y enseguida vuelvo. Ya ha acabado el tiempo. Y vamos a ver cómo ha quedado. Muy bien. Mirad. A ver si encuentro mi lengua de gato. Está aquí. Mirad. Bueno, con la lengua de gato poco se puede mover, ¿vale? Pero sí. Entonces, ahora le añadimos las 4 hojitas de laurel, la pimienta y la sal. Lo metemos todo aquí dentro y le añadimos el vino.
para que se rehogue. ¿Vale? Y le damos al mismo tiempo que lo tenemos y todo, igual, sin tocar la máquina, al play. Y ponemos el cestillo para que no se nos manche nada. Vamos a ver, vamos a ver. Esto ya huele, ¿eh? Oh, qué bien huele la almendra. Mirad. Ahora le echamos los últimos ingredientes que nos quedan, que es el caldo, la cucharadita de pimentón y la cucharadita de colorante. Para que coja, le voy a poner un poquito más, que no se me ha llenado del todo, que se me está gastando el bote. Así. Tapamos. Ponemos el cestillo arriba y esta vez lo único que vamos a cambiar son los minutos de rehogar, ¿vale? Está en 7 y le vamos a dar al máximo 14. Velocidad 1, marcha atrás y le damos al play. Y en nada tenemos la receta ya acabada. Mirad, he parado cuando quedaba 5 minutos, ¿vale? ¿El por qué? Porque se me había olvidado deciros. Hay que poner en un vasito así de agua una cucharadita y un poquito más, así, de maicena, para que nos espese la salsita. Movemos. Si no tenéis maicena, con harina. La verdad es que tanto monta tanto. Así que es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, normalmente siempre se usa la maicena. Mirad. ¿Vale? Entonces, quitamos el cestillo y lo ponemos dentro. Así. Volvemos a poner el cestillo y le damos al play. Por favor, quedaros hoy hasta el final del vídeo. Es muy importante, porque tengo algo muy importante que deciros. Y no es de tontería, es de ganar dinero. Así que aguantad un poquitín. Bueno, pues esto ha finalizado y vamos a ver qué ha pasado aquí dentro. En la olla mágica. Pues mirad, ha quedado súper bien. Quitamos la mariposa para que lo podamos ver mejor. A ver. Y mirad, ha quedado muy bien y huele súper bien. Ahora mismo os lo presento y os recuerdo esa cosa tan importante. ¡Hasta ahora! Y mirad, el riquísimo pollo de mi abuela con almendras. Se adaptan súper bien las recetas tradicionales con el robot este de cocina, ¿eh? La verdad es que yo nunca había probado un robot de cocina, es el primero que pruebo. No será el último, pero estoy encantadísima porque le sale igual, huele igual y sabe igual. Espero que os haya gustado. Y ahora viene lo más importante. Hemos llegado a los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por haber compartido en vuestros Facebook, haberme recomendado y por seguirme. Como lo prometido es deuda, vamos a hacer un regalo. Fijaros bien abajo de este vídeo
en el vídeo de ayer, que está el vídeo del sorteo. Poner vuestro comentario, porque el que gane, haciendo el comentario, solamente con un hola o saludos o lo que queráis poner, solamente con ese comentario entráis directamente en un concurso de un cheque regalo de Amazon de 30 euros. Espero poder regalar mucha más cantidad cuando consiga todas las visualizaciones, pero estoy encantadísima con vosotros, me animáis muchísimo y de verdad que os lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que ya sabéis, si os gusta el pollo de mi abuela, darle like, dedito arriba y suscribiros. ¡Hasta pronto!